Muy buenas tardes, ya bienvenidos a un nuevo Hispania Nostra contigo en casa. Hoy, 14 de noviembre, tenemos con nosotros a Josu. Ainara no ha podido estar, ahora imagino que os lo dirá él. Y nos viene a hablar sobre un premio Europa Nostra de este año 2023 y además ganador del Grand Prix hace nada, unos pocos meses en Venecia, ¿no? Que os habéis reunido. Y es sobre el puente sobre el río Deva en el País Vasco, un destacado ejemplo de ingeniería civil que al final está protegido como un hito del Camino de Santiago. En julio del 2018, el pilar central de este puente sufrió un asentamiento y dejó el puente al borde del colapso. Reconstruir un puente de piedra del siglo XXI ha supuesto un desafío técnico único y asimismo se ha querido dar a conocer todos los detalles técnicos y culturales, promoviendo el valor social, técnico, cultural y económico de estas estructuras históricas. Tenemos con nosotros, como os he dicho, a Josu, licenciado en Arquitectura y máster universitario en Restauración y Gestión Integral del Patrimonio Construido por la Universidad del País Vasco. Actualmente es el arquitecto del Servicio de Patrimonio Histórico Artístico de la Diputación Foral de Guipúzcoa desde el año 2008. Así que, como siempre, por favor, vamos a mantener los micrófonos y las cámaras apagados para que se pueda desarrollar toda la intervención sin problema. Cualquier pregunta que tengáis o duda o sugerencia lo podéis escribir en el chat y al final de la reunión, sobre las 8 menos 10 más o menos, yo cortaré a Josu, que espero que me corte antes, que no me tenga Sí, aquí hasta la hora de cenar y empiezo a leerle todas las preguntas y las sugerencias que tengáis. Así que no robo más tiempo, Josu. Cuando quieras puedes ya compartir pantalla y adelante. muchas gracias. Bueno, pues primero agradecer la oportunidad que nos brinda Hispania Nostra para presentar este proyecto en este foro, que me parece muy interesante. Y también agradecer a Hispania Nostra toda la colaboración que nos ha brindado a la hora de conseguir este premio Europa Nostra, que para nosotros ha sido un hito importante, ¿verdad? Recoger el premio Europa Nostra y además el Grand Prix en Venecia, como decía nuestra compañera hace unos segundos, pues ha sido un hito, ¿no? Un hito para una obra de rehabilitación en Guipúzcoa, ¿verdad? Tal y como ha comentado, en el programa parecía que la charla la íbamos a dar yo y mi compañera Ainara, pero bueno, Ainara está en un curso en México, estudiando y aumentando su conocimiento sobre la construcción en piedra, con lo que, bueno, yo creo que está bien excusada. Mandarle un saludo desde aquí, que seguro que nos echa de menos. Y bueno, comentar eso. Y tal y como ha comentado, pues yo soy Josu Maroto, arquitecto del Servicio de Patrimonio Histórico y parte del gran equipo que ha hecho posible esta obra, ¿no? La obra de la rehabilitación del puente sobre el río Deva. Eh, Vengo a contaros un poco esta historia, ¿no? La historia del puente desde un fatídico 5 de julio del 2018 hasta, digamos, la final de la rehabilitación, que, bueno, pues ha sido un proceso largo y tedioso de 4 años. Eh, Ha sido un viaje apasionante, duro, con un montón de incógnitas bueno, pues que desde la Diputación pues se ha llevado, ¿no? Eh, Empezamos un poco a pasar las imágenes. Aquí veis imágenes de cómo quedó el puente después de la madrugada del 5 de julio, ¿no? Fue un asentamiento repentino, descendió la pila central 1 metro aguas abajo y veis cómo quedó, ¿no? Quedó verdaderamente al borde del colapso y nadie podíamos decir si esto iba a aguantar o no. Lo que sí sabíamos era que si no aguantaba, la pérdida iba a ser irreparable. Había que actuar lo más rápido posible para, digamos, garantizar la estabilidad y evitar que todas las dos bóvedas cayeran y todas las piedras cayeran al fondo del agua, ¿verdad? La ubicación del lugar tampoco hacía fácil la actuación. Era, como os he comentado, es el puente que une las localidades de Deva y Mutriku, justo ya, como es en la frontera, ¿no? Ahí en la desembocadura. Es un sitio donde las mareas tienen una afección sobre la ría y unas carreras de marea de 4 metros, con lo que, bueno, pues sabíamos que el agua seguía empujando y nadie teníamos claro de si el puente iba a aguantar o no, ¿no? Casi hacíamos visitas diarias con un control topográfico para ver cómo seguía aquello y un poco empezar a ver, ¿no? qué se podía hacer. Veis aquí las fracturas que se generaron
y de verdad, pues bueno, incluso la capa de asfalto que tenía en ese momento el puente como acabado, pues bueno, totalmente doblada, ¿verdad? Eh, es aquí como habían caído piezas del pretil y piezas de las dovelas de los arcos habían caído al agua y pues estaba verdaderamente dañado, ¿verdad? Aquí veis un poquito la explicación, ¿no? Que un poco se incluye en el proyecto de cuál era la estabilidad del puente, ¿no? Bueno, para los que estéis más interesados en esto, yo soy arquitecto, como os he dicho, esta explicación un poco la ha incluido Javier León en el proyecto, el ingeniero un poco director de la obra, junto a Iñaki Jaime, que establece que un poco estas son las rótulas de los arcos, en el cual veis, bueno, veis un poco las líneas horizontales rojas que marcan esa posición, a la cual si estas rótulas que veis aquí, las rótulas de la derecha, hubieran llegado a ese punto, pues ya se hubiera dado el colapso total. Entonces, digamos que el margen sabíamos que era pequeño. Lo que nadie podía decir era si eso iba a aguantar un mes, si no iba a aguantar o si podía seguir bajando, ¿verdad? Entonces, había que actuar de forma inmediata y no había mucho margen, con lo que, bueno, pues esa era un poco la premisa, ¿no? Y los medios de comunicación, por supuesto, pues enseguida bueno, sacaron un poco la noticia y fue un hecho bastante, que tuvo bastante repercusión, ¿verdad? Deva y Mutriku, Deva, digamos que el núcleo del municipio está, digamos, muy pegado al puente, pero Mutriku, pues digamos que el núcleo central de la población está a 5 kilómetros, pero existe ciertas viviendas que si bien están en Mutriku, pues hacen la vida en Deva, ¿no? Y utilizan este puente de manera peatonal para cruzar, ¿no? El cierre del puente les obligaba, digamos, a hacer un recorrido de 3 4 kilómetros casi por toda la carretera, con lo que su vida diaria pues, se vio gravemente afectada, ¿no? Tal y como he comentado, es un elemento del Camino de Santiago, por lo que también, bueno, digamos, quedaba cortada, ¿no? Quedaba cortado ese paso peatonal del Camino de Santiago, esa ruta tan importante turística a nivel europeo, con lo que, bueno, pues tal y como comentamos, la actuación era inevitable y tenía que ser inmediata, ¿no? Vamos a hacer antes de nada una pequeña nota histórica sobre este puente, ¿verdad? El puente fue diseñado por Antonio Cortázar. Antonio Cortázar nació en Donostia en 1823 y murió en 1884, ¿no? Ahí tenemos la polémica, ¿no? Es ingeniero arquitecto, estudió arquitectura, estudió ingeniería, trabajó como ingeniero de caminos y también como arquitecto en el Ayuntamiento de San Sebastián, ¿no? En el cual fue un poco responsable, bueno, un poco no, fue responsable comenzó con el derribo de las murallas y ganó el concurso para el desarrollo del ensanche de la ciudad, ¿no? Y en 1863, en el contexto del trazado de una carretera para comunicar Deva con Mutriku, presentó el proyecto para construir el puente, ¿no? Un puente de piedra que, como ya veis ahí, a mano izquierda, pues tenía una parte metálica, una parte levadiza metálica, ¿no? Bueno, que desapareció. Y ahora os haré un poco una reseña de, sobre el puente, ¿no? Veis ahí la parte metálica, ¿no? En 1866 se construye el puente, tal y como os he comentado, la parte petra y ese tramo levadizo. En 1892 ya aparecen los primeros problemas de cimentación, ¿no? La pila 1, digamos, la pila que está más cerca de Deva, digamos, la contraria a esta del puente levadizo, tiene un asentamiento y parecen desórdenes en la sillería, en las bóvedas, ¿no? Y bueno, en ese momento ya se realizó un zampeado para protección de la base, ¿no? De ese apoyo. En 1955 se sustituye este tramo de levadizo, ¿no? Digamos que la desaparición de los muelles y almacenes antiguos aguas arriba, así como ciertas averías que había tenido el sistema, pues llevaron a sustituir ese tramo metálico por una bóveda de hormigón forrada de piedra para dar una unidad formal al puente. En el 2001 aparecen nuevos problemas de cimentación y esta vez, bueno, también la pila 1 fue la que falló esta vez también y provocaron daños en el puente, ¿no? En este caso se recalzó dicha pila mediante columnas secantes con el sistema de jet tramping, ¿no? Para esa estabilización. Y en el 2013 el puente, digamos que al inicio tenía un carácter viario, pues pasa a tener un carácter peatonal con la construcción de la variante.
Eh, Ese es el momento, 2013 es el momento que, si bien previamente el puente era propiedad, digamos, de la Diputación, pasa a ser propiedad de los dos ayuntamientos, ¿no? Mutriku y Deva. Y en el 2018, digamos, se da el hecho que nos trae un poco aquí, ¿no? Ese fatídico hecho de las siguientes, veis imágenes antiguas, muy curiosas, de hecho, de ¿no? Cómo la gente está ahí subida en la parte elevadiza del puente. Y planos originales del puente que hemos podido conseguir en todo el estudio histórico que ha habido que hacer en el estudio para realizar el proyecto, ¿verdad? Tal y como ha comentado, no es un puente cualquiera, ¿no? Es un testimonio de ingeniería civil excepcional, ¿no? Y está protegido con, digamos, la máxima protección dentro del Camino de Santiago. Camino de Santiago, que ha sido reconocido por la UNESCO, declarado Patrimonio de la Humanidad, y que el gobierno vasco, digamos, también dentro del decreto de protección del Camino de Santiago incluye este puente con el nivel de protección máxima, ¿no? Digamos que sea un BIC, digamos, en la nomenclatura estatal, ¿no? de protección, ¿no? En la actualidad sirve de paso para peatones, pero previamente tuvo uso viario de coches y camiones incluso, ¿no? Pero, y el uso es un uso tanto, digamos, local de las comunidades de Mutriku y Deva, haciendo posible la vida de cierta parte de la localidad de Mutriku, que por bien es de Mutriku, hace su vida en Deva por la cercanía, así como el nexo de unión del Camino de Santiago, ¿verdad? Eh, el cierre del puente, un poco yo creo que, ¿no? Esto es como la salud, ¿no? Cuando falta es cuando nos damos cuenta de lo que vale, ¿no? Y ese cierre, pues ha llevado a reconocer, ¿no? Hacen apreciar, ¿no? Esa importancia funcional, cultural, paisajística, sociológica y técnica, ¿no? Que tiene este puente, ¿no? Eh, Tal y como os hemos comentado, la propiedad del puente era de los dos municipios, Mutriku y Deva. Nunca se sabe muy bien si a 50%, que entre los dos municipios tiene más parte, dónde está la mitad, pero la imposibilidad, son dos municipios pequeños, entonces había una gran imposibilidad técnica y económica de enfrentar un proyecto de tal calibre, ¿verdad? Entonces fue la Diputación, en aras de la potestad que la Ley de Patrimonio Vasco le confiere, la que cogió las riendas, ¿no? de este proyecto, ¿no? A pesar de la gran incertidumbre, porque cuando se entró en este proyecto, nadie sabía lo que iba a costar y nadie sabía cuál iba a ser el coste de esta obra, ¿verdad? Pero lo que sí teníamos claro era que la actuación tenía que ser la rehabilitación del puente, ¿no? De hecho, la protección del puente en el decreto del Camino de Santiago ya establece, ¿no? Cuáles tienen que ser las actuaciones permitidas, ¿no? Y tal y como redacta el decreto, ¿no? Solo se permiten actuaciones de restauración, ¿no? Del aspecto arquitectónico y restablecimiento del estado original de las partes alteradas, ¿no? A través de la restauración de la fábrica del puente, la reconstrucción filológica de las partes derruidas, la consolidación, constitución de las partes no recuperables y la eliminación de los añadidos degradantes, ¿no? Entonces, cualquier otra opción era viable. Sabíamos que había que recuperarlo y la Diputación, pues, poco haciendo aras de su potestad y de su competencia, pues fue la que tomó las riendas del proyecto. La restauración era la única opción y veis aquí, seguimos viendo imágenes de ese estado, ¿no? Eh, Ya sabéis que en la administración no es fácil poner las cosas en marcha y, bueno, pues se tuvo que tratar todo esto mediante un procedimiento de urgencia, ¿no? Sabíamos que había que sujetar el puente, pero nadie sabía cómo. No es fácil sujetar un puente de estos y evitar el colapso. Es- en ese procedimiento de urgencia se encargó a las empresas FECOR e Ingelan la redacción de un informe diagnóstico y de propuesta de intervención sobre este puente del río Deva, ¿no? Lo primero que se hizo fue una inspección para la cual se contó con un equipo de buzos, un seguimiento topográfico y un estudio geotécnico, ¿verdad? Veis aquí las imágenes del momento en que, bueno, pues ahí se estaban poniendo, digamos, las dianas para el control topográfico y yo creo que son momentos también en el cual
bueno, estos sí que son momentos en el cual los buzos estaban un poco mirando qué era lo que podía haber pasado ahí abajo, ¿verdad? Pues que era que todavía no lo teníamos claro. Sabemos que había descendido 1 metro la pila, pero no sabíamos por qué, ¿no? Entonces, lo primero es saber qué ha pasado ahí, qué era lo que había ocurrido para que hubiera ocurrido este descenso, ¿no? Aquí tenéis una de las miras colocadas para ese control topográfico y digamos, bueno, pues con mediciones diarias, incluso horarias, para saber cuál era la evolución del puente, ¿verdad? Y esto es lo que apareció. Apareció uno de los pilotes de madera sobre los que apoyaban las pilas de piedra, que había sido atacado por una carcoma marina, el Teredo navalis, vulgarmente, digamos, coloquialmente denominado la broma. Que, como solemos decir, el chiste es muy fácil, pero vaya broma nos gastó, ¿no? Digamos que había debilitado significativamente a los pilotes de madera que soportaban la pila central, dando un poco ese efecto de descenso de 1 metro, ¿no? De esa pila, ¿no? Tenéis aquí que había hecho en la madera, ¿no? El bicho. Y bueno, claro, esto es lo que había pasado en esa pila, pero no sabíamos cómo estaba el resto, con lo cual, pues bueno, eh, sabíamos que había que actuar, ¿no? Este es un esquema de un poquito cuál era el estado y cuál es la cimentación el esquema de cimentación de pila sobre un estacado de madera sobre el cual se hace un emparrillado y sobre ese emparrillado se construye, digamos, la pila de piedra que es la que sujeta las bóvedas del puente, ¿verdad? Eh, digamos que con el efecto de las mareas y las corrientes se había dado un lavado del material que protege esas pilas y eso conlleva a que, bueno, pues puedan ser atacadas, ¿no? Las pilas digamos, los pilotes de madera puedan ser atacados por el Tededo navalis y, bueno, pues queden afectadas y el fallo de alguna de esas pilas pues conlleva la falta de asiento y el consiguiente vuelco de la pila de piedra, ¿verdad? Veis aquí un poco, bueno, momentos en el cual se está haciendo el estudio geotécnico para comprobar un poco cuál es el firme, dónde tenemos el firme, cuál tiene que ser un poco la actuación a plantear, ¿no? Un poco recoger toda la información como cualquier, digamos, obra de rehabilitación requiere, ¿no? Una fase previa de información y de documentación. Bueno, un poco los resultados del estudio geotécnico nos daban que, digamos, que la roca casi afloraba al lado de Mutriku y luego iba descendiendo, bueno, obteniendo casi distancias de 30 metros en la parte central, ¿no? Con lo que, bueno, pues la solución, bueno, pues tuvo que ser luego ya, como luego os comentaré, pues bueno, teníamos el lecho rocoso, digamos, a 30 metros. Eso, pues bueno, conllevaba lo que en la propuesta, pues bueno, tenía que ser tenido en cuenta, ¿no? Entonces, una vez teníamos el informe y el diagnóstico, pues lo que se procedió fue ya en septiembre de 2018, bueno, digamos que entre julio y septiembre se analizó y se hizo esa primera propuesta, también dentro de un procedimiento de urgencia se hizo un concurso público para adjudicar las obras para la consolidación del puente, ¿no? Y estas obras fueron adjudicadas a la empresa Freixenet y la dirección pues la llevaron las empresas Pecor y Ingelan, que fueron las que redactaron este informe, ¿verdad? Eh, para sujetar, digamos, esas dos bóvedas como primera actuación, la idea fue la de colocar una autocimbra que normalmente se utiliza para el lanzamiento de puentes nuevos de hormigón y colgar de ella una estructura que pudiera sujetar las bóvedas, ¿no? Lo que pasa que, claro, para apoyar esta autocimbra, que como veis se apoya en las pilas 1 y 3, bueno, digamos que la 2 es la que digamos, que tuvo el descenso, veis como esa autocimbra apoya en las pilas 1 y 3, se tuvo que previamente, digamos que recalzar esas dos pilas, ¿no? Porque tampoco sabíamos si esas pilas, la cimentación de esas dos pilas iba a aguantar, porque nadie nos aseguraba que el Teredo navalis no había hecho de las suyas también en esas dos pilas. Por lo que, una vez, digamos que recalzadas esas dos pilas laterales, se monta la autocimbra y de esa autocimbra se cuelga una estructura secundaria
un sistema modular de conjunto de vigas, como veis aquí. No sé si ve el puntero, pero bueno, veis el conjunto de vigas que un poco lo que hace es generar una base sobre la que, bueno, en caso de derrumbe, digamos, caiga y apoyen las bóvedas, ¿no? Es un sistema modular, como hemos dicho, de vigas metálicas, de un par de vigas metálicas con un trepaño de madera, que bueno, fue también construido por una empresa de aquí, la empresa Ulma, y que se tuvo que llevar con pontonas, claro, no es fácil el transporte de las piezas hasta allí, pues tiene lo suyo, ¿no? De hecho, tenemos una anécdota muy curiosa que una de las pontonas, bueno, no sé qué pasó, pero bueno, a la noche alguien la soltó y acabó en alta mar, con lo que bueno, pues es una obra que ha tenido lo suyo. Esas estructuras se cuelgan, vamos a ver más detalles, aquí veis un poco como de la autofibra cuelga con dos pares de cables, uno digamos vertical de posicionamiento y uno digamos perpendicular, que es el cable que de verdad es el que tensa y el que hace la fuerza para, digamos, sujetar, ¿no? Se tuvo que incluso hacer el cálculo de cuál era la tensión que tenían que tener esos cables para sujetar y tampoco tirar mucho para arriba, con lo que, bueno, pues es una digamos, actuación delicada, ¿no? De aplicar tensión a cada uno de esos cables para que hagan su función, ¿no? Ves aquí en detalle esa estructura que, claro, pues se diseñó ad hoc, o sea, se diseñó para esto, ¿no? No es que es una estructura que exista, sino, bueno, pues se tuvo que hacer este ingenio para, para evitar ese derrumbe, ¿no? Estas obras, como hemos comentado, finalizaron a finales de 2019. Es un proceso que de mientras, hasta que no estaba todo montado, nadie nos garantizaba la estabilidad del puente. Entonces, bueno, pues fue un tiempo, digamos, de muchos nervios y mucha inquietud, ¿no? Veis aquí imágenes de en detalle, incluso como esos empanelados de madera, veis ahí sacos de arena que bueno, lo que hacían era un poco facilitar o garantizar el apoyo de la mayor parte posible de esos paneles, ¿no? Para que, bueno, en caso de posible caída del puente, apoyaran y, digamos, evitáramos el colapso total. Uno de los compromisos de la Diputación, porque bueno, pues había un requerimiento fuerte por parte de la población del paso, ¿no? De ese paso que hacía posible su vida diaria, ¿no? Y era el de garantizar el paso peatonal durante el tiempo que fueran a tardar las obras. No sé si os dais cuenta, en las primeras noticias aparecía el puente permanecerá cerrado unos meses. Unos meses han sido 4 años. Entonces, bueno, una de las premisas desde Diputación era poder garantizar el paso peatonal, ¿no? Entonces, bueno, esta estructura, esta autocimbra, nos permitía garantizar, digamos, un paso peatonal que aunque no era accesible 100%, porque, bueno, pues había que subir y requería unas escaleras, pues digamos que sí facilitaba mucho el paso, ¿no? Es verdad que al ser un sitio muy expuesto, digamos que está en toda del río, pues es un sitio muy ventoso y bueno, aquí a la derecha, la foto que veis a la derecha es un sistema de alarma con un sistema de medición de vientos para que en el caso de que hubiera vientos con una velocidad superior a X, pues saltara, ¿no? Y bueno, pues la gente no pasara por allí porque es verdad que es un sitio, bueno, pues ciertamente que, bueno, que estar dentro de un recinto de obra pues podía ser peligroso, ¿verdad? Pero bueno, veis aquí un poco cómo, bueno, tenemos incluso cartel. No es un paso accesible, pero bueno, yo creo que sí se hizo todo lo posible para que, bueno, pues garantizar el paso y facilitar un poco esa vida a la población, ¿no? Que hacía un uso diario de ese puente, ¿no? Eh, sí, pues estas son un poco imágenes bueno, de que sí se utilizaba y yo creo que sí fue un elemento que se agradeció. Una vez garantizada la estabilidad, llegaba el momento de decir qué vamos a hacer, ¿no? Vale, hemos garantizado, si falla, digamos, esa estructura va a sujetar el puente, pero tocaba ahora realizar el proyecto de rehabilitación, ¿no? Entonces, en febrero del 2019 se adjudicó el proyecto de rehabilitación a las empresas FECOR y Engelan, al grupo de empresas FECOR y Engelan, y bueno, se presentan un poquito dentro del marco de protección y poco las premisas que establece Diputación, se presentan varias opciones, ¿no? Esta primera imagen que veis ahí es la imagen de un recinto estanco que seguramente fue necesario para la construcción de las pilas, ¿no?
Entonces, la primera opción de proyecto fue la de una reconstrucción total de los elementos dañados, bien las bóvedas y bien la pila, ¿no? Digamos, con un estudio incluso arqueológico de la cimentación de esas pilas, ¿no? Es verdad que es una propuesta que nos hubiera dado mucha información, porque hubiera requerido de, bueno, hubiéramos tenido mucha información arqueológica incluso, ¿no? De cómo estaba construida esa cimentación de pilotes de madera, pero a su vez nos producía mucha incertidumbre, porque claro, había que trabajar, había que generar este recinto estanco, había que generar este recinto estanco en un sitio donde habíamos comentado que las carreras de marea tenían 4 metros, son de 4 metros. Tenemos la estructura que no queríamos desmontar porque era la que nos permitía un poco ese paso peatonal y digamos que era una opción, digamos que tenía, en plazo, económicamente tenía muchas incertidumbres. Entonces fue una opción que casi descartamos, o bueno, que si bien fue la primera opción, bueno, pues nos decantamos por una de las alternativas, ¿no? Planteándolo, vimos que la primera alternativa era la reconstrucción de las bóvedas 2 y 3, pero el mantenimiento de la pila 2, ¿no? Simplemente mantener la pila 2 recalzada tal y como estaba y actuar simplemente en la parte superior de la pila, ¿no? Retomando la altura de la imposta o recreciéndola para que la altura de la imposta recuperara esa altura, ¿no? Y dejando, digamos, esa cicatriz en esa pila, ¿no? Era una actuación que nos permitía mantener la autocimbra y a su vez, bueno, una actuación, digamos, de mínima actuación, ¿no? Dentro de lo mucho que era desmontar las dos bóvedas. Porque como segunda alternativa se nos presentó la de reconstruir las dos bóvedas y también la pila, pero eliminando la cimbra, ¿no? Y tal y como hemos comentado, pues digamos que uno de los objetivos de la Diputación era el permitir, ¿no? El que el tráfico peatonal se viera lo menos obstaculizado posible, por lo que mantener esa cimbra era un requisito para nosotros importante, por lo que, bueno, barajando varias alternativas, al final, bueno, no sé, y trabajando con, bueno, ¿no? Pues de una manera multidisciplinar entre arquitectos, criterios de restauración, mínima actuación, viendo posibilidades, viabilidad económica, tiempos, haciendo un estudio histórico, ¿no? Bueno, de cómo se construían los puentes, un poco ha requerido de mucho estudio, ¿no? Yo creo que ahí bueno, pues, Javier León ha sido una pieza importante, ya que es el ingeniero que es un apasionado de los puentes y tanto nos ha aportado en ese estudio histórico, ¿no? De la construcción de puentes de piedra, ¿no? Y bueno, pues un poco nos adentramos por esa opción, ¿no? Esa opción de, digamos, rehacer las dos bóvedas y directamente actuar simplemente en la parte superior de la pila central. Aquí, bueno, veis un pequeño esquema de cuál ha sido un poco el proceso de la obra. Estas imágenes están cedidas por el Estudio de Arquitectura Cetavi, que también colaboró, digamos, en todo este proceso. Un poco cómo se recalzaron, digamos, las dos pilas laterales para el apoyo de la autocimbra, cómo de esa autocimbra se colgó esa estructura secundaria que permitía, digamos, sujetar las dos bóvedas y el uso, digamos, secundario de esa autocimbra que era permitir el paso peatonal durante el proceso, todo el periodo que dura la obra, ¿verdad? Una vez realizado ese proceso, si bien en la imagen no aparece la autocimbra, era el elemento que no desaparecía, lo que se procedió fue a recalzar, digamos, a repilotar, digamos, a realizar los pilotes en esa pila central, perdón, desmontar las bóvedas 2 y 3, recrecer esa pila para, digamos, retomar la altura que tenía antes del colapso. Como veis aquí es un dibujo muy significativo porque se ve que si bien se desmontaron las bóvedas, digamos que las costillas de las bóvedas se dejaron ahí, con lo que esa pequeña deformación que ya tenían, pues no se pudo recuperar, con lo que, bueno, la geometría final es verdad que tampoco es la original, sino que es una geometría lo más similar posible, ¿no? Pero dentro de un criterio que es el de mínima actuación, ¿no? Yo creo que ahí que fue una pieza importante que fuera el servicio de patrimonio, ¿no? La que
que lidera el proyecto, porque creo que se han podido utilizar criterios patrimoniales, ¿no? De mínima actuación, ¿no? Hay una frase que nuestro servicio desde de la Carta de Madrid, que hay que hacer todo lo necesario y lo menos posible, ¿no? Y creo que es una frase, un lema que intentamos aplicar que podemos y bueno, que nunca falla, ¿no? Es verdad que nunca es fácil saber dónde están los límites, pero bueno. Entonces, una vez recalzada o, digamos, suplementada esa pila, ¿no? Manteniendo un poco esa herida y esa desviación, se vuelven a montar, digamos, las bóvedas 2 o 3, utilizando el mayor número posible de sillares del puente original y bueno, haciendo una aportación mínima, ¿no? En esta fase de desmontado también lo que se hace es un estudio petrológico, un estudio de los morteros, aprovecha todo este proceso para analizar, bueno, y las piezas nuevas que hay que reponer, se busca la compatibilidad, ¿no? La compatibilidad con lo que, bueno, tenemos la cantera del Astur, de donde se traen el material para los nuevos sillares, que es una piedra, digamos, lo más similar posible, seguramente de donde procedía también la piedra original, ¿no? Y luego ya, digamos, se cubre y digamos, se acaba con un pavimento que, bueno, que si bien, tal y como hemos comentado, hemos visto las imágenes previas, el puente inicialmente tenía un acabado de asfalto impreso, pues se decide darle un acabado de piedra que creemos que es más acorde al valor del puente, ¿verdad? Veis ahora ya fotos de la obra, ¿no? De esa primera fase en la que se procede, digamos, a recalzar la pila central, ¿no? Es una actuación que, como veis, se hace por debajo de esa autocimbra, con lo que, bueno, pues estamos obligados a utilizar una maquinaria especial. Claro, no tenemos una altura infinita, sino que tenemos que utilizar una maquinaria casi de micropilotos en portales para que nos entre en ese espacio, ¿no? Claro, la cota de esa autocimbra era lo suficientemente alta para que nos permitiera trabajar y lo más baja posible, ¿no? Para permitir ese paso peatonal, ¿verdad? Veis aquí unas imágenes espectaculares, imágenes del desmontaje, ¿no? Del desmontaje de la parte superior de la pila y las dos bóvedas, ¿no? Ese desmontaje se hace con criterios casi de anastilosis, en el cual digamos, se enumeró cada piedra y cada piedra, bueno, pues se almacenó ahí en la cercanía de la obra para volver a utilizar, ¿no? Ya os he dicho que el objetivo era utilizar el mayor número de piedras posible y en su ubicación, eh, re- haciendo una aportación mínima y, como os he comentado, con piedra procedente de la cantera de Astur, que sería seguramente donde procedía el resto de la piedra, ¿no? Imágenes espectaculares de dron de ese almacenaje, ¿no? de las piedras. Esta fase es donde se está haciendo digamos, la reconstrucción de la parte superior de la pila, ¿no? Se reconstruye esa parte buscando un poco la horizontalidad, o sea que al final se hace una parte superior, digamos, en cuña para, digamos, contrarrestar ese salto, digamos, ese asentamiento, digamos, de aguas abajo, ¿no? Que era diferente aguas abajo, aguas arriba, con lo que, digamos, para retomar esa horizontal de la imposta se hace un remate en cuña, ¿no? Eh, eh, Veis aquí las imágenes de esa reconstrucción de la parte superior y luego, una vez que se ha reconstruido esa pila, tenemos que proceder a reconstruir las bóvedas. La reconstrucción de las bóvedas, mm, bueno, se requiere de un estudio histórico importante de cómo se construían las bóvedas, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Un poco se retoma ese know-how, ese cómo hacer, ¿no? Y con ese estudio histórico, pues bueno, pues vamos buscando tratados. Y lo primero que se hizo fue un montaje en blanco, ¿no? Un montaje en blanco que nos permitía saber si el sistema el que habíamos diseñado funcionaba, ¿no? Funcionaba, cuál tenía que ser la distancia, la junta, cuál material, cómo colocar las piedras, cómo nos íbamos a encontrar, ¿no? Ya en un medio, digamos, más hostil que era sobre el río, ¿verdad? Veis ahí los aprestes, que son esas pequeñas maderitas que aparecen sobre las que apoyan
los, los sillares, ¿no? Que si vienen los tratados, ¿no? Teníamos ahí la duda de si esos aprestes tenían que estar en la parte central del sillar o en la esquina, ¿no? Permitiendo el apoyo de los dos sillares, pues bueno, al final la práctica nos dijo que, bueno, que si lo poníamos ahí en el borde del sillar, ¿no? Sirviendo de apoyo para los dos sillares, bueno, pues el encuentro entre dos sillares era mejor y evitábamos, digamos, esas pestañas, ¿no? Esas pestañas que podían suceder si la presta estuviera o lo disponíamos en la parte central, ¿no? Eh, se hizo el montaje en blanco, era de un único arco, no se hizo toda la bóveda, era un único arco con las piezas que iban a luego ser reutilizadas otra vez y luego en el descimbrado se hizo la medición de cuál había sido el descenso, ¿no? Y bueno, pues el descenso había sido cuasi cero, con lo que, bueno, pues que vimos que el sistema funcionaba y podía servir, ¿verdad? Este es, bueno, imágenes del montaje en blanco, que, bueno, pues nos sirvió un poco de entrenamiento, ¿no? De, a ver, cómo tenemos que actuar luego ahí, ¿verdad? Y un poco lo que comentábamos, ¿no? Reutilización del mayor número de piedras y las que podía, pues se recuperaron, ¿no? Se recuperaron con morteros compatibles y- y un poco con ese criterio de autenticidad, ¿no? De utilizar el material que teníamos ahí mismo, ¿verdad? Un criterio también ha sido el de revivir oficios y técnicas tradicionales, ¿no? Al final construir un puente tal y como se construía en el siglo XIX, pero bueno, es verdad que utilizando ciertos medios del siglo XXI, pues bueno, ha sido todo un reto, ¿no? Y ha sido un reto interesante y emocionante, ¿no? Hemos contado con empresas y proveedores locales, ¿no? Que ha hecho que la actuación sea más sostenible y además yo creo que ha ayudado a recuperar, ¿no? A recuperar y poner en valor ciertos oficios, ¿no? Oficios de canteros bueno, que las empresas especializadas en cantería siempre decimos en patrimonio, ¿no? Que hacen falta que hay que mantener y que hay que mimar a estas empresas que trabajan, ¿no? De manera tradicional y que tanto nos enseñan, ¿no? Y en este caso, pues bueno, pues la obra, tal y como la obra de emergencia fue adjudicada a la empresa Freixenet, la obra de rehabilitación ya se adjudicó a la UTE Moyúa Arri, que bueno, que son empresas locales que bueno, que con las que colaboramos habitualmente y bueno, pues Arri en concreto es una empresa especializada en piedra que bueno, pues ha aportado todo su saber hacer en esta obra y yo creo que, bueno, pues que ha sido una colaboración intensa en la que todos hemos aportado en que todas las piezas han sido muy importantes. Por eso es un proyecto que además de la recuperación del puente, yo creo que ha mejorado a la comprensión, ¿no? Del método de la construcción de puentes en mampostería de piedra, ¿no? Ves aquí las piezas, los aprestes que os comentaba antes, apoyando sobre ese entablado y cómo están moviendo, ¿no? En unas situaciones, en unas condiciones verdaderamente duras, ¿eh? De ver que el invierno aquí en el norte es duro y en un sitio con una corriente así era muy difícil y muy arduo trabajar, con lo que, bueno, el mérito ha sido, vamos, colosal, digamos. Creo que ha sido, veis ahí la numeración de todas las piezas y bueno, se ha trabajado, ¿verdad? Momento de colocación de la clave, ¿no? Momento importante, ¿no? Porque hasta que no colocas la clave, un arco, una bóveda, todas las piezas son elementos sueltos, ¿no? Que trabajan individualmente hasta que, bueno, todo empieza a funcionar como uno, ¿no? En el momento que la clave ya se incorpora y luego en el control, ¿no? El control, aquí veis el control topográfico para luego también el descimbrado, ¿no? Un poco ese momento de, una vez que ya se ha montado todo, tenemos que proceder al momento de descimbrado y hay que hacer ese control para ver qué pasa, ¿no? A ver si el sistema que hemos montado funciona como lo que pensamos que debe funcionar y funciona, por supuesto, ¿no? Con un control, ¿no? Veis ahí los testigos de yeso para saber si se abren o no se abren. Y bueno, fue un momento mágico, ¿no? Como comentaba Javier León, ¿no? Un momento mágico, el momento mágico del cifrado, ¿no? Un día de perros también, como suele decir, ¿no? Y llovía cántaros y estábamos ahí 20 personas, ¿no? Soltando esa estructura secundaria que había soportado esa bóveda, no lo he dicho antes, perdón, esa estructura que primero se había, digamos, adaptado a la geometría tras el colapso
fue la que sirvió también para hacer la nueva geometría, ¿verdad? Se adaptó otra vez la geometría del todo el entablado para hacer la nueva geometría, ¿no? Y ese momento en el cual ya todas esas piezas empiezan a funcionar como una bóveda y quitamos la cimbra, pues es un momento mágico, ¿no? En que todo cruje, se empieza a soltar y, bueno, pues esa incertidumbre y ese miedo, pues bueno, pues pasan a una pequeña euforia, ¿no? De, bueno, pues esto funciona y se sujeta, ¿no? Veis ahí ese momento en el cual se despega la piedra de la cimbra y, bueno, de verdad, un momento mágico en el cual, bueno, nos llenaba de orgullo y satisfacción, como suele decir. Y bueno, momento mágico en el que pues ahí aparecieron dos cisnes, vamos, esto un poco como curiosidad, pero bueno, son momentos bueno, qué bonitos, que pequeños detalles que te da la obra, ¿verdad? Una vez construido las bóvedas, pues se procede a la reconstrucción de los tímpanos, los rellenos, con todas las cuñas, pequeños detalles, ¿no? Veis aquí una pequeña cuña, este es el puente, digamos, original, que ya hacía ver, ¿no? Como el puente ya había tenido esos asentamientos que comentábamos previos, y cómo ya se habían hecho apaños, ¿no? Este fue uno de los detalles que, bueno, pues llevó a largas discusiones, ¿no? Sobre criterios de restauración, si había que mantenerlo o no, y bueno, al final se decidió, bueno, pues que era un detalle un poco feo, digamos, y se decidió un poco ir a la horizontalidad de la imposta y pasar esta pieza, digamos, a la parte de abajo y mantener la horizontalidad de la imposta, ¿verdad? Pero bueno. Y una vez el destimbrado, pues bueno, es lo mismo, había que, tal y como se habían llevado esos elementos, había que sacarlos de ahí, lo mismo, con un sistema de pontonas que veis que es espectacular, ¿no? Las condiciones de trabajo encima de un puente con carreras de marea de 4 metros, pues bueno, de hecho, claro, la actuación sobre las pilas se hacían según las mareas, ¿no? Entonces, bueno, pues había que calcular muy bien los tiempos y había trabajos que podían ser, bueno, pues tenían que ser medidos, ¿no? Medidos en el tiempo. Y luego ya pasaríamos a los acabados, ¿no? Acabados que, como decíamos, pues, bueno, serían los cafés, recogida de agua, pretiles, y bueno, un acabado, digamos, que era más acorde, ¿no? Un acabado de adoquín, de piedra, digamos, más acorde a las características del bien y un poco, digamos, casi tratando aquel asfalto como elemento discordante y un poco dándole el valor que el puente le merecía, ¿no? Se hicieron también estudios lumínicos que, bueno, como sabéis, luego al final hay por las pruebas no hay nada, ¿no? Veis aquí cómo, digamos, se iluminan, digamos, los tímpanos del puente y veis cómo incluso en un inicio se pretendía iluminar la parte inferior de las bóvedas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, llegamos a la conclusión de que cualquier elemento que dispusiéramos dentro de las bóvedas, cualquier marea, cualquier venida de agua podía afectarlo, por lo que, bueno, al final la propuesta fue mucho más sencilla, sutil y, bueno, pasamos por una iluminación mínima que, bueno, que pusiera en valor, pero haciendo lo mínimo, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que es importante en este proyecto, bueno, que ha sido un proyecto de rehabilitación, pero en el cual también desde Diputación y desde el Servicio de Patrimonio no hemos querido olvidar la sensibilización sobre el patrimonio, ¿no? Y sobre el patrimonio de un elemento, ¿no? Que como decimos, ¿no? En Deva la iglesia es muy conocida, pero el puente como elemento patrimonial quizás no lo era tanto, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho una labor de difusión que creo que ha sido importante y durante todo el proceso de obra, pues se montó una caseta, ya veis, se hizo una maqueta un poco explicativa de cuál es el proceso de construcción y cuál era, digamos, el detalle de este puente de piedra, con información sobre el puente, sobre la construcción de los puentes, sobre los puentes de Guipúzcoa, sobre Antonio Cortázar y un poco esa actuación divulgativa, ¿no? Que creíamos que tenía que ser pareja, ¿no? Pareja porque, bueno, pues era un proyecto que lo requería, ¿no? Yo creo que desde el Servicio de Patrimonio era nuestra labor, ¿no? No simplemente reconstruirlo, sino que, bueno, darlo a conocer y hacer llegar a la sociedad todo el valor de este puente, ¿verdad? Y veis aquí la caseta que se montó durante la obra. También se hicieron charlas en diferentes ámbitos, tanto para la localidad como para, digamos, sectores más técnicos y visitas de obra que, bueno, pues que tuvieron mucho éxito porque es verdad que es una obra que fue espectacular, ¿verdad?
Y una vez acabada la obra, pues también lo que se ha hecho, se han montado una serie de paneles y la maqueta, de hecho, se ha dejado allí para que en las inmediaciones de la obra, para que la gente que pase pues la vea y pueda tener un poco esa referencia, ¿verdad? Entonces yo creo que ha sido todo un reto cultural y técnico, ¿no? El de poder hacer y poder llevar a cabo desde una administración también esa labor, ¿no? No olvidarnos de esa labor divulgativa que creíamos que lo merecía, ¿no? Veis aquí un poquito unos peregrinos un poco mirando los paneles y esos paneles que pues, están ahí situados en la parte de deba del puente. Y un poco, bueno, hablando sobre cosas más mundanas o la parte económica, ¿no? El coste total de la obra pues, ha sido de 7 millones de euros, en los cuales tanto la fase de emergencia pues, claro, se llevan casi mitad y mitad, ¿no? 3.600 y 3.600. Es muy explicativo ese quesito que veis ahí, ¿no? Donde los medios auxiliares han sido una parte del 32% de la obra, ¿no? Es una parte muy importante, ¿no? Al final, cómo sujetar la obra, cómo sujetar esa bóveda, pues ha sido la parte que, digamos, más ha costado, ¿verdad? El autocimbra, todo el sistema diseñado específicamente para ello, pues ha sido la parte que se iba de 32%, recalce de sedimentación es un 20% y la obra de fábrica un 24%, ¿no? Digamos, esas serían las tres partes, digamos, más que engloban, digamos, la gran parte del proyecto, ¿verdad? Es un poco el desglose total. La colaboración, yo creo que ha sido importante, ¿no? La colaboración entre técnicos, empresas, administraciones, los dos ayuntamientos, la Diputación, las empresas que han estado totalmente volcadas, los técnicos de la dirección de obra, gente involucrada, Daga, un gran conocedor del patrimonio industrial de Deva, que tanto nos aportó, todo el material histórico lo ha aportado él, por ejemplo, pues creo que ha sido esencial, ¿no? En que esta obra pues, bueno, ha podido llegar a buen puerto y ha podido acabar con éxito, ¿no? Y ha sido reconocida, digamos, con el Europa Nostra, que es un signo de que algo lo menos no se ha hecho tan mal, ¿no? Y bueno, un poco veis aquí el agradecimiento, ¿no? El agradecimiento, lo que decíamos, a los municipios de Deva y Mutriku, ¿no? A los municipios y a toda la población, que bueno, que si bien ha habido quejas y es verdad, ¿no? Que nadie nos gusta estar de obras en casa, ¿no? Pues han sufrido esta obra, ¿no? A las empresas, ¿no? Freixenet, Arri, Cecor, Ingelan, Moyua, Ulma, Cetavi, pues sin los cuales no hubiera sido posible, ¿no? Esta obra, ¿no? Y el premio Europa Nostra, ¿no? Creo que ha sido la guinda, un poco la guinda de este proyecto que vamos, ahí está nuestra jefa de servicio, ya recientemente jubilada, recibiendo el premio, que creo que ha sido un colofón a toda su carrera. Agradecer a Gabriela Vives, anterior jefa de servicio, bueno, la confianza que ha puesto en nosotros y en este proyecto para ayudarnos y para que saliera adelante. Y un poco esta es la... Josu, Sí, que son casi ya -10 porque sé que tienes el vídeo, entonces si lo quieres y eso es poner. igual. Directamente pasamos al vídeo y os dejo con el vídeo que preparamos para el premio Europa Nostra. 2018ko uztailaren 5ean, Debako zubia kolapsoaren zorian geratu zen, erdiko zutabeak izan zuen bapateko asentamendu baten ondorioz. Ikuskapenean, harrizko pilaren zurezko zimenduak Teredo Navalis xilofagoaren erasoaren ondorioz kaltetuak zeudela egiaztatu zen. Premiaz jardutea garrantzizkoa zen. Zubia birgaitzea aurrekaririk gabeko erronka tekniko, ekonomiko eta sozial bihurtu zen. Mila 1966an, Deba ibaiaren gainean eraiki zen harrizko zubia ingenieritza zibilaren adibide bikaina da, eta Doneiakue bideko monumentu multzoaren barruan babestua dago. Zubiaren jabetza, Debako eta Mutrikuko udalena bada ere, obraren konplexutasuna eta kultur garrantzia kontuan hartuta bere gain hartu zuen proiektua Gipuzkoako Foru Aldundiak. Kultur ondarearen konserbazioa eta honekin batera bizilagunen egunerokotasuna eta Donejakue bidearen jarraitutasuna bermatu nahi izan genuen.
Larrialdiko fasean, bi funtzio betetzen zituen egitura jarri zen. Zubiari eustea, kolapsoa saihesteko, eta oinezkoen erabilera bermatzea. Bitarteko osagarriak oso garrantzitsuak izan dira proiektu honetan, eta espresuki egokitu eta diseinatu ziren zubi hau birgaitzeko. Egonkortasuna bermatu ondoren, birgaitze proiektuari ekin zitzaion. Horretarako 19. mendeko zubien eraikuntzan ahaztutako teknikak aztertzea beharrezkoa izan zelarik. Aldez aurretik, harlandu bakoitza zenbakituz, kaltetutako pilaren aldameneko bi gangak desmontatu ziren. Gero, erdiko pila berreskuratu eta berriz ere hauek berreraikitzeko. Berreraikuntzan erabilitako 1400 harlanduetatik 1250 jatorrizkoak dira. Pieza berriak gertuko Lasturko harrobitik ekarritako harriekin landu zirelarik. Proiektuaren lehentasunetako bat, material eta teknika tradizionalak berreskuratzea izan da. Birgaitze proiektuak arazoa aukera bihurtu du. Harrizko zubi historikoak eraikitzeko ezagutza zabaltzeaz gain, gizartea ondarea kontserbatzearen garrantziaz kontzientziatzeko baliagarria izan da, eta hau zabaltzeko lan egin dugu. Zubiaren sedea persona konektatzea da. Eskerrak eman nahi dizkiez proiektu hau posible egin duten lagun eta erakunde guztiei. Eta gure posa adierazi Europa Nostrak egindako aitortzagatik. Bueno, y eso es todo. Creo que he entrado en tiempo. Genial, perfectísimo. Perfecto. Además, como hay un par de preguntas, pues yo ya no Perfecto. pregunto. Bueno, preguntaban por el presupuesto, como lo has enseñado ya me ahorro esa pregunta. Sí, Pregunta Flor que si la piedra del puente es caliza. sí, es piedra Vale. caliza. De las dos, Y sí. que si el proyecto prevé una monitorización para diagnosticar movimientos futuros de los pilares. En principio no. En principio no, porque lo que se ha hecho se ha procedido al recalce de todas las pilas, con lo que ya, digamos, ya está garantizada la estabilidad. Vale. Entonces, en principio no. Ya, Vale. digamos, Luego, sí, el apoyo ya, como era necesario, digamos, el recalce de las otras dos pilas para el apoyo de la autocimbra, digamos que ya ahora bueno, confiamos en los pilotes de hormigón que se han metido ahí para ello. genial. Creo que tenemos muchos ingenieros entre el público, pero preguntan, el pilar 1 está inclinado hacia el lado que da al mar. ¿No ha sido posible hacerle un recrecido para disimularlo? Lo digo porque la línea recta es muy traicionera y da al ojo. Sí, pero no queríamos tampoco. O sea, la actuación yo creo que esa ha sido más una decisión de arquitecto y de criterio patrimonial, ¿no? De lo que decía, ¿no? Me gusta mucho esa frase de la Carta de Madrid, ¿no? Todo lo necesario y lo menos posible, ¿no? Digamos, de hecho, se ha intentado tocar lo menos. O sea, el desmontaje de las dos bóvedas se ha hecho que fuera lo menor posible, incluso dejando parte de las costillas, ¿no? Del arranque de las pilas que no habían descendido, sabiendo que eso nos llevaba a una forma que no era la original de las bóvedas, pero que bueno, que la adaptamos lo más posible a la forma original. Pero ya te digo, es un poco dentro de la mínima actuación, ¿no? Porque ya, o sea, desmontar más era, vamos, pues ya si han sido 7 millones de euros y una gran incertidumbre, atrasarnos más en la obra hubiera sido ya una locura, ¿no? Claro. Pregunta Enrique Calderón también, ¿qué tipo de pilotes se han utilizado para el recalce de la pila 2? ¿Se han tratado o mantenido los pilotes de madera de las pilas 1 y 3? Se han mantenido, pero ya no nos apoyamos en ello. Hay que decir que se han metido micropilotes de hormigón hasta el lecho rocoso, micropilotes de 30 metros. Claro, La parte central. bueno, aparte de más enhorabuena, sí que un proyecto increíble, también apuntan que se sabe perfectamente hasta dónde es Mutriku, a ver si lo digo bien, Mutriku, y Ya desde está. dónde es Deva, desde que se realizó el deslinde a principio en 1889. El Uy, Ayuntamiento de Deva tiene el documento porque se lo dio el historiador Javier Castro. vale, pues lo retomaremos porque es verdad que había una pieza metálica que no sabemos dónde está, pero era que era la pieza de deslinde.
Bueno, eso es un tema que los dos ayuntamientos, bueno, tienen y entre ellos también hacen risas con el tema, ¿no? de saber cuál es el punto central. Y bueno, en la fiesta fue muy bonito porque fue un punto de encuentro. Fue un punto de encuentro entre los dos municipios y se hizo una socadanza que un poco unió a los dos municipios ahí en el punto central. Y ahora mismo en la parte, digamos, central está la placa del Premio Europa Nostra y creo que va a ser un símbolo muy bonito de unión, ¿no? Creo que un poco lo que quería demostrar el vídeo, ¿no? y recalcar el vídeo en esa parte final, ¿no? De los dos bailarines que salen cada uno de un extremo y cómo se unen, ¿no? En ese punto central y ese abrazo que, bueno, que yo creo que muestra un poco esa cualidad de los puentes de unir, ¿no? De unir pueblos y de unir poblaciones, ¿no? Y de unir gente, que es importante. Qué bonito. Dice Ignacio también, impresionante actuación. ¿Cuándo se eliminó el tramo móvil? ¿Se pensó en recuperarlo? No, es verdad que hemos tenido siempre alguna idea de hacer alguna recuperación virtual. No constructiva, no construida, pero es verdad que la idea de hacer una reconstrucción virtual sí podía ser una cosa bonita, ¿no? De poder hacer, no sé, hoy en día con el tema de la realidad aumentada o alguna cosa de estas, poder trabajar, ¿no? Yo creo, pues con el móvil pasar por ahí y ver cómo hubiera sido ese tramo, ¿no? Levadizo, ¿no? Hemos visto ejemplos en algunos otros proyectos del uso de esa tecnología y bueno, puede ser una actuación bonita, ¿no? Bueno, la tenemos ahí, pero es verdad que ha sido un proyecto que nos ha llevado 4 años, mucha dedicación y claro, pues para un servicio pequeño como es el nuestro, el de Diputación de Guipúzcoa, en el que estamos, pues eso, 4 y el tambor, pues ha sido un proyecto que nos ha dedicado mucho y hemos quedado un poco exhaustos, ¿no? Sí, normal, es que 4 años con estas dimensiones. Sí, sí. Bueno, dicen felicidades por el trabajo y por la exposición, felicidades por el proyecto, así que nada, aunque los que no hemos podido ir a la fiesta que montasteis de la placa, pues nada, nos va a tocar No, ir pues invitaros ahora. a todos a acercaros a estas dos localidades que además son preciosas, son pintorescas, son una maravilla y tanto Deva como Mutriku, bueno, bien merecen una visita y todo el norte, con lo que, bueno, pues estáis todos invitados a acercaros a ver la obra y a disfrutar, ¿no? de ese paisaje que es espectacular. Y yo creo que esa pieza de arquitectura e ingeniería integrada en el paisaje hacen paisaje y creo que forman parte, ¿no? Ya de esa visión, de esa sensación, ¿no? que tiene lugar. Pues nos lo apuntamos. Nada, lo primero, gracias Josu por tu tiempo, gracias a todas las personas que habéis estado allí. Os recuerdo que esto queda luego grabado, está grabado, lo subiremos a nuestro canal de YouTube, así que podéis verlo todas las veces que queráis. Y si sigue habiendo preguntas, nos las hacéis en comentarios o en cualquier red social y nosotros se la transmitimos a Josu y a Inara, que no ha estado aquí, Sí, nada, para la próxima. recuerdos y bueno, y otra vez agradecer tanto a Hispania Nostra como a Europa Nostra el reconocimiento y todo el apoyo prestado y a todo el equipo, ¿no? A todo el equipo, a todas las empresas, a toda la gente, a los dos municipios, que creo que es una labor que o es conjunta o no puede llevarse a cabo, ¿no? Entonces, simplemente agradecer, yo me ha tocado dar la charla, pero bueno, tengo que agradecer a todo el equipo que somos parte de todo este gran proyecto, ¿no? Que bueno, que creo que ha tenido un final feliz, ¿no? Totalmente. Así que nada, os espero el martes que viene, disculpad, el próximo 21 de noviembre a las 7 con el siguiente Hispania Nostra Contigo en Casa, que además tenemos en colaboración con el ciclo de conferencias, de videoconferencias sobre educación y participación de ICOMOS. Y en este caso estará dedicado al Betty High, éxito de la participación ciudadana, pero que debe continuar a cargo de Igor González Martín. Ya os podéis inscribir en nuestra web. Os recuerdo también que podéis enteraros de todas las actividades que hacemos, de todos los Hispania Nostra Contigo en Casa y el resto de cosas que tenemos, suscribiéndoos a vuestro boletín, siguiéndonos en redes sociales, por supuesto, y haciendo socios desde 25 euros al año. Así que muchísimas gracias, Josu, muchísimas gracias a todos los oyentes y hasta la semana que viene. Gracias a todos los que habéis estado ahí al otro lado, Adiós. escuchándonos. Gracias.